Hoy vamos a ver los modos de selección. Los modos de selección se activan en el momento en que ejecutamos algún comando de modificación, por ejemplo. Yo quiero mover y en el momento en el que yo pongo mover me pide que seleccione esos objetos. También se puede activar el modo de selección en el momento anterior al comando. Esta forma de selección es relativamente nueva en comparación con la otra que viene desde el comienzo de AutoCAD. Pero sea cual sea, es decir, que yo ejecute el comando y seleccione los objetos, o bien seleccione los objetos y después ejecute el comando, en ambos casos siempre tengo distintos modos de selección. En el caso de la preselección y después la ejecución del comando, si yo selecciono un objeto parándome sobre él, obtengo lo que se llama la selección simple o en inglés single. Si yo hago clic en un lugar donde no haya nada, por ejemplo ahí, hago clic sobre ninguna entidad y muevo el mouse de izquierda a derecha, entro en el modo de selección que se conoce como window, que selecciona todo aquello que entra dentro de esta ventana. Es decir que en este caso, por ejemplo, tendríamos 3 objetos seleccionados si yo cerrara mi selección acá. Y por el contrario, si yo armo esta ventana de selección de derecha a izquierda, se forma una ventana verde que, a diferencia de la anterior, además tiene su perímetro con línea de trazos cuando la anterior tenía línea llena. Y esta ventana verde se conoce como crossing y selecciona todo aquello que toca parcial o absolutamente. Si queda encerrado dentro de esta ventana también es seleccionado. En este caso tendría solamente una selección. Y supongamos que yo selecciono este. Pero además hay otros tipos de selección. Por ejemplo, si yo hago clic pero mantengo el clic presionado y muevo mi mouse, entro en este modo de selección que es el modo de selección poligonal. En este caso es verde, es decir que tiene las mismas propiedades que el rectángulo que vimos recién, es decir que selecciona todo aquello que encierra absolutamente o que lo toca. Por ejemplo, en este caso estaría seleccionando todos los círculos menos uno y en este caso estaría seleccionando todos los círculos. Por el contrario, si yo hago clic en un lugar donde no hay nada y mantengo presionado y empiezo mi selección arrastrando mi mouse de izquierda a derecha, lo que se abre es un polígono que selecciona todo aquello que encierra absolutamente. Por ejemplo, en este caso, bueno, hice un lío porque hay cosas que se encierran y se dejan de encerrar. Lo voy a hacer de nuevo. Hago clic ahí y selecciono esos 2 círculos. Si yo quiero seleccionar los 3 círculos, tengo que venir hasta ahí y no me alcanza, tampoco me alcanza, y ahí ya sí me alcanza para seleccionar los 3 círculos. A su vez, si yo hago clic y suelto, abajo me aparece la opción de hacer un fence, que en castellano se conoce como borde, un polígono de window, es decir, un polígono de tipo ventana, o un polígono de tipo crossing, que son los que hemos hecho. Estos dos ya los hemos visto recién, son los polígonos azul y verde, pero este no lo vimos. Este se llama fence y este es muy interesante porque lo que hace el fence es generar una línea que selecciona todo aquello que toca. En este caso todavía no he seleccionado nada, e inclusive por más que yo llegue hasta acá, nunca tengo la posibilidad de cerrarla, la línea. En este caso nada está seleccionado, pero si yo hago así, por ejemplo, estoy seleccionando ese círculo de ahí arriba, y si yo paso por acá, estoy seleccionando 2 círculos y hay 3 círculos. El fence o borde selecciona todo aquello que es intersectado por esta línea de trazos, sin necesidad de encerrar absolutamente nada. En este momento yo le doy OK y se selecciona. Y a su vez, para terminar este modo de selección o de preselección, es decir, de seleccionar antes de ejecutar el comando, yo puedo iniciar un tipo de selección, la que sea, y con la barra espaciadora puedo cambiar a otro tipo de selección o puedo cambiar al fence, en este caso, o puedo volver a cambiar al crossing, al window, al fence, etc. Ahora sí, para terminar esto de la preselección, supongamos que yo seleccioné esos, pero no lo quería seleccionar. Bueno, acá tengo la opción de presionar la tecla Shift y hacer clic sobre el elemento que está seleccionado. Esto lo que hace es deseleccionar con el método que sea, ya sea pararme sobre el objeto, ya sea hacer un rectángulo hacia la izquierda, es decir, crossing, ya sea hacer
una poligonal o un fence, lo que sea, esto lo que hace es deseleccionar el objeto. Con Shift, ¿ven? Yo me paro ahí con Shift, ese lo deselecciona. Yo selecciono todo esto con una ventana y lo deselecciona. Si yo quiero seguir seleccionando, no tengo más que seguir seleccionando efectivamente. Ahora, para que todo esto funcione así, dentro de las opciones, voy a las opciones, en la pestaña de selección tiene que estar configurado de esta manera, que es como viene por default, pero puede ser que alguno lo haya cambiado. Sobre todo este, el que dice Use Shift to add to selection. Si yo presiono este y lo dejo activado, fíjense que cuando yo selecciono este objeto y quiero agregar y selecciono este, se deselecciona el anterior. Siendo que si yo destildo esta opción, que es como debe estar, yo selecciono este y después selecciono este y este no se deselecciona. ¿Sí? En español la opción es esta, usar mayúsculas para añadir a la selección. Así es como debería estar configurado en español. Esto en cuanto a la preselección, que tiene muy pocas opciones en relación a la post-selección o a la selección después de haber seleccionado el comando con el que queremos modificar. En el otro caso, es decir, en el caso por ejemplo en el que yo haga un move y después vaya a seleccionar, en el menú no me aparece nada, me dice Move, Select Objects. En español me dirá desplaza, designe objetos. Y acá yo puedo más o menos utilizar lo mismo que les mostré recién, pero en este caso dentro del comando. Entonces, si yo me paro sobre ese, voy a seleccionar. Si yo me paro fuera del objeto y suelto, abro una ventana de selección que selecciona en modo ventana. Y si lo hago hacia el otro lado, selecciona en modo crossing. Y si yo mantengo presionado y muevo, tengo la poligonal en modo ventana, o si me desplazo hacia el otro lado, tengo la poligonal en modo crossing. Nótese siempre en este caso que es el primer desplazamiento a partir del clic el que define la ventana, ¿sí? Esto es modo crossing. Yo podría hacer algo muy parecido, pero hacerlo hacia este lado del principio y hacerlo en modo window. Y sin embargo parece que lo estoy haciendo en el mismo sentido que el otro, y uno es window y el otro es crossing. Es decir, uno selecciona todo lo que encierra y el otro selecciona todo lo que corta. A su vez, dentro de esta opción, si yo presiono la barra, me va conmutando las distintas selecciones que les mostré antes. En este caso también tengo el fence, es decir, el borde. Y también, en la medida que ya hay objetos seleccionados, si yo quiero deseleccionar alguno, presiono Shift y me paro sobre el objeto que había seleccionado y lo deselecciono, o bien armo un polígono de selección, o bien un crossing, etc. Cuando yo suelto Shift, vuelvo a seleccionar. Pero además, todas estas selecciones se pueden invocar desde el teclado. Por ejemplo, si yo en este momento que estoy dentro del comando Move, me paro ahí sobre la línea de comandos y presiono el signo de preguntas, que es el Help, me van a aparecer todas las formas de selección posible que yo puedo ejecutar en este momento, invocándolas por su letra mayúscula. Por ejemplo, para Windows tengo la W, para Last tengo la L, para Crossing tengo la C, pero para Box tengo que escribir Box. Para ver alguno raro, acá por ejemplo, para Single tengo que escribir SI y para Subobject tengo que escribir SU. En español son estas que están acá arriba. Para último, por ejemplo, tengo que escribir LT, o para marco tengo que escribir MA, o para polígono en modo crossing tengo que escribir OC. Siempre miren cuáles son las mayúsculas que tienen. ¿Ven? Para deshacer es la H en este caso. Bien, volviendo al AutoCAD en inglés, fíjense, yo voy a seleccionar en este caso este objeto y lo voy a mover para acá. Y además voy a hacer un rectángulo. ¿Por qué hago esto? Si yo les pregunto, ¿cuál es el último objeto que seleccioné? Y el último objeto que seleccioné fue este de acá. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el último elemento que dibujé? Y el último elemento que dibujé es este. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo quiero mover ahora, dentro de las opciones, recuerden que yo tengo muchas más que antes no tenía. Y voy a empezar de a una, yendo desde el principio hasta el final. Y van a ver que dentro de estas existen modos de selección que se refieren exclusivamente a la selección previa y a lo último que he dibujado.
Entonces, la primera es window. Window hace referencia al rectángulo que selecciona de izquierda a derecha, es decir, que selecciona todo lo que encierra. Entonces, si yo escribo ahora acá W, que es la mayúscula de window, sería ventana en español, le doy enter a la W y hago clic desde ese punto hacia este otro punto. Pero, como yo puse modo window, también podría hacer clic en ese punto e irme hacia el otro lado y también sería una selección azul, pese a que estoy yendo de derecha a izquierda. ¿Esto por qué sucede? Porque yo le especifiqué que quería window, una ventana. Si cancelo esa selección y de todas las opciones utilizo last, la última, en español sería el último. En este caso, para seleccionar en inglés, tendría que seleccionar con la tecla L, enter. Y en español sería con la LT, recuerden. Entonces pongo L, enter, y me va a seleccionar lo último que dibujé. Lo último que dibujé fue el rectángulo. Ahora, si yo nuevamente ejecuto move y traigo... Esto lo traigo acá nada más que para que ustedes lo vean, ¿no? Es decir, no hay necesidad de poner el signo de interrogación. Cualquiera de estas mayúsculas que ustedes ejecuten en el momento en que ponen move o el comando que sea y el AutoCAD les pide que seleccione objetos, ustedes ahí mismo pueden poner la L, por ejemplo, y les va a seleccionar el último. Ahora, en este caso, si yo utilizo la C de crossing, que en español es captura, la C, fíjense, yo pongo la C de crossing y también voy a abrir una ventana que de derecha a izquierda va a ser verde, pero de izquierda a derecha también va a ser verde. Es decir, en los dos casos va a seleccionar todo aquello que encierra, aunque sea parcialmente. Entonces pongo crossing y si yo selecciono de acá para acá, selecciona ese círculo más este otro círculo. Y si yo selecciono de acá para el otro lado, también selecciona ese círculo y ese de ahí abajo o esos otros tres, etc. Ahora, la que sigue a continuación es box. Box en español es marco. Esta es exactamente igual a la que en realidad usamos nosotros en la preselección. Es decir, yo le pongo box y hace una ventana que de izquierda a derecha es azul y de derecha a izquierda es verde. Esa es box. En cambio las otras, una era siempre window, aunque fuera de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y la otra era siempre crossing. Ahora hay otra muy interesante que sigue a continuación de box, que es all. All en español es todos. Y en español se ejecuta con la T y acá se ejecuta escribiendo toda la palabra A-L-L. Si yo pongo all, selecciona absolutamente todo. Ahora, cuando yo digo que selecciona absolutamente todo, selecciona absolutamente todo. Lo que está en pantalla y lo que no está en pantalla. Por ejemplo, yo me acerco y yo pongo move y escribo ahora all y me seleccionó todo lo que está en pantalla y lo que no está en pantalla también. Pero supongamos que tenemos una capa nueva, que es la capa líneas, que es color roja, y en la capa líneas yo tengo dibujadas unas líneas que van por acá. Pero yo me paro ahora en el layer 0 como activo y apago el layer líneas. Entonces yo voy a mover y voy a mover todo esto desde acá hasta acá. Si yo prendo la capa líneas, ¿qué sucede? La capa líneas sigue donde estaba. Vamos a volver hacia atrás, control Z, y yo ahora voy a poner move de mover y voy a seleccionar todo. Recuerden, all en inglés, T en español. Pongo all y muevo desde acá hasta acá. ¿Qué dirían ustedes? Las líneas que estaban en un layer que estaba apagado, ¿se movieron también o no? Hagan sus apuestas. Bueno, la respuesta es sí, se movieron. Fíjense. ¿Por qué? Porque el all selecciona absolutamente todo lo que hay en el espacio en el cual está trabajando, ¿no? Si estuviéramos en el layout, por ejemplo, seleccionaría todo lo de ese layout. Ahora, volvamos acá. Y yo, en lugar de apagar líneas, las voy a frizar. Lo que en español sería inutilizar. Entonces le pongo freeze y voy a hacer lo mismo. Pongo move y selecciono absolutamente todo. All.
Perfecto. Muevo todo lo que seleccioné desde acá hasta acá. Pregunto, lo que estaba dentro de la capa líneas, que estaba inutilizada, ¿se habrá seleccionado y se habrá movido junto con los círculos o no? Hagan sus apuestas. La respuesta es no. Cuando ustedes congelan, freezan o inutilizan una capa, esa capa ya no es posible de ser seleccionada. Esto es muy útil para este caso, por ejemplo. Fíjense, yo tengo nada más que lo que está en la capa 0 en pantalla y digo, bueno, voy a borrar todo esto, entonces pongo Erase All, es decir, selecciono todo eso para borrar y lo borro. Ok, recuerden que las líneas estaban solamente apagadas. Cuando yo prendo la capa líneas, no están las líneas, también se borraron. Es triste, pero pasa. Así que mucho ojo con el All. Yo lo suelo usar bastante, ustedes lo habrán visto bastante en mis videos, pero mucho cuidado con el All porque les va a borrar todas las entidades que estén en capas que solamente estén apagadas en lugar de estar inutilizadas. Por eso es que muchas veces me van a ver a mí también inutilizar capas en lugar de apagarlas. Para el caso de la pantalla es lo mismo, una u otra, porque desaparecen, ¿sí? No están más. Sin embargo, para el modo de selección no es lo mismo. De ahí viene el usar una o usar la otra, entre otras diferencias que tienen también en otros parámetros. Bueno, sigamos viendo los modos de selección. Voy a mover y en este caso, recuerden también, pongo el signo de interrogación para que me los muestre. Recuerden que no hace falta ponerlo, esto es simplemente para saber cuáles son. Tengo el fence. El fence ya lo hemos visto y acá funciona de la misma manera, es decir, es una línea que arranca en un punto y funciona como si fuera una polilínea, es decir, todo lo que va intersectando lo va seleccionando. Cuando yo termino le doy Enter y todo eso se selecciona. En la versión 2021, el trim o la opción recortar trae el modo fence incluido por defecto. Esto es nuevo, es de la versión 2021, pero no es un fence como lo conocemos, porque el fence que nosotros conocemos es de varios segmentos. En cambio, el que trae el trim o recortar, fíjense que se activa cuando yo hago clic en un lugar donde no hay nada, por ejemplo ahí, y atravieso esa línea, pero el fence ya se terminó. Entonces, no es multilínea. Ven, acá yo hago clic ahí y ahí. Acá hago clic ahí y ahí. Ahora, también podría ser el siguiente, fíjense. Es un fence, pero es, casi les diría, poligonal. Funciona así. Hago clic en un lugar donde no hay nada y arrastro y digo, bueno, quiero recortar esto y quiero recortar esto. Interesante, ¿no? Bien, volvamos atrás. Los siguientes modos de selección son el W-Polygon, que en español es polígono ventana, que ya lo hemos visto, yo pongo WP y solamente hago polígono ventana para el lado que lo haga, siempre va a ser polígono ventana. Lo empiece de izquierda a derecha a izquierda, da igual. Y el que sigue a continuación es el polígono crossing, que en español no es crossing, es captura en realidad, pero es lo mismo, es decir, es CP en inglés y OC en español. Entonces yo pongo CP en este caso y también abro una poligonal que es en modo crossing, es decir, corta todo lo que encierra aunque sea parcialmente. Digo, selecciona, no corta. Selecciona todo lo que corta, eso quise decir. Bien, ¿cuál más nos queda? A continuación tengo Group. En español, obviamente, esto es grupo. Supongamos el caso de que yo tenga agrupados todos estos círculos que están acá. Entonces los voy a agrupar. Pongo Group. Selecciono el nombre va a ser C1, primer grupo de círculos. Ok, selecciono los objetos. De paso, fíjense que usé una herramienta de selección ahí, ¿no? Enter. Es decir, esto ahora es un grupo que se llama C1. Bien, a continuación entonces venía el grupo. En el caso del grupo yo pongo Move y pongo la G de grupo y me pide que entre el nombre de grupo. Yo en este caso pongo C1. Enter y me selecciona ese grupo. Esté donde esté, así no esté en pantalla, así esté en una capa que esté apagada, siempre me va a seleccionar ese grupo. Para los que se debaten entre saber si grupo y bloque son lo mismo,
desde ya que no son lo mismo, pero acá encuentran ya una diferencia. Otro día veremos otras diferencias que tienen los grupos frente a los bloques, ventajas y ventajas que tienen los bloques sobre los grupos. A continuación vamos a ir con add y remove. Add y remove son, en español, añadir o eliminar. ¿Cómo se utilizan? Bueno, se utilizan de la siguiente manera. Supongamos que yo estoy en el modo de selección, entonces selecciono este grupo, después hago con una poligonal selecciono eso, después con otra poligonal selecciono todo eso y después selecciono con un crossing eso y con una ventana esto. Y ahora me doy cuenta que claro, yo no quería seleccionar las líneas. Entonces lo que voy a hacer va a ser invocar la opción remove o eliminar en español, que en este caso se invoca con la letra R y esto ahora entra en modo remover. ¿Qué significa que entra en modo remover? Que de ahora en adelante todas las opciones de selección que yo había utilizado las puedo utilizar para remover objetos. Por ejemplo, las líneas no las quiero. Ahí está. El rectángulo no lo quiero. El grupo no lo quiero. ¿Se dan cuenta? En cada clic que ustedes hacen del objeto que sea, van a estar removiendo selección. Y por el contrario, el que le sigue a continuación, que es el add, lo que hace es poner la selección en modo agregar, añadir. Es decir, de ahora en adelante esto ya no remueve más, sino que agrega. Entonces digo, ay sí, pero este círculo lo quería, este lo quería, este lo quería y este también. Si yo quiero volver a remover, pongo la R de remove y digo, no, este no lo quiero. Recuerden que en español es añadir y eliminar y se invocan con la letra A y con la letra E. Bien, cancelamos esto. Fíjense que por más que yo estoy en Remove Objects, es decir, eliminar objetos de la selección, cada vez que yo empiezo una selección nueva, esto se desactiva. Yo pongo Move y voy a seleccionar y estoy en modo seleccionar, no estoy en modo Remove. Yo le pongo la R de Remove y estoy ahora sí removiendo selección. Y ustedes me preguntarán, ¿pero para eso no usábamos la tecla Shift? Sí, correcto, usábamos la tecla Shift, pero la tecla Shift lo que hace es entrar en modo de remover en tanto y en cuanto la tecla Shift esté presionada. Por ejemplo, yo presiono Shift y hago clic sobre este círculo, tengo Shift presionado, mayúsculas, y lo remueve. Ahí sigue presionado, pero ahí yo solté la tecla y vuelve a seleccionar. Bien, supongamos ahora entonces que yo voy a mover estos objetos un poco hacia arriba. Ahí. ¿Por qué muevo estos? Porque quiero que ustedes recuerden que lo último que seleccioné fue esto de acá. Porque ahora voy a mover y dentro de mis selecciones voy a invocar la selección previa. Es decir, quiero mover lo que seleccioné previamente. Y esto se hace con la P, tanto en castellano como en inglés. Esto es buenísimo. Pongo la P y me selecciona efectivamente lo que había seleccionado antes. Y yo puedo seguir seleccionando o con Shift ponerle Remove o lo que ustedes quieran. A continuación viene el deshacer. El deshacer no tiene otra función más que deshacer lo último que seleccioné, no lo último que hice. En este caso, como está en un contexto de selección, deshace la última selección. Entonces yo selecciono, por ejemplo, todo esto, después todo esto, después todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Y ahora yo pongo deshacer, que en mi caso es la U, y cada vez que yo pongo U, ven, va deshaciendo la última selección que hizo. A continuación viene el modo auto, el modo automático. ¿El modo automático cuál es? El que ya conocemos todos. El modo automático es la forma en la que siempre seleccionamos. Si yo pongo AU y yo me paro sobre este, va a ser una selección simple, singular, única. Si yo me paro acá y abro una ventana de derecha a izquierda, va a ser una ventana verde. En cambio, si la hago de izquierda a derecha, va a ser azul. Esa es la selección automática. ¿Para qué aparece acá? Y la verdad que ya en este contexto no me explico para qué aparece, porque siempre es la selección default. Es decir, cada vez que ustedes ponen Move, Rotate, Trim, Recortar, Simetría, Estirar, lo que sea, entra en el modo automático, que es este. Che, profe, sorry que me meta acá con los patrones, ¿no? Hola, patrones, ¿cómo les va? Pero te olvidaste de uno, profe. Y si yo no te aviso, nadie te va a avisar. ¿Cuál me olvidé? Te olvidaste el múltiple, profe.
Ay, tenés razón. Bueno, gracias, Wilson. De nada, profe, me voy. ¡Chao, patrones! Wilson tiene razón, me olvidé el múltiple. El múltiple es una pavada, tampoco le encuentro yo demasiado sentido, y funciona así. Si yo pongo múltiple, en este caso es la M de múltiple, tanto en español como en inglés, fíjense, yo selecciono ahí y parece que no se seleccionó. ¿Y por qué no se selecciona? ¡Qué raro! Bueno, sigo así. Oh, este tampoco. Che, no se selecciona ninguno. ¿Qué pasa? Y aparte no me deja hacer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, nada. Bueno, esto es lo que hace la selección múltiple. Si yo ahora le doy Enter, van a ver que va a aparecer seleccionado todo aquello que yo toqué. Lo que hace la selección múltiple, en definitiva, es poner el modo de selección en single, en único, es decir, el cuadradito, y seleccionar todo lo que toca. Solamente que no me marca la selección en pantalla. Entonces lo hago de nuevo para que lo vean. Pongo Move y pongo la M de múltiple y selecciono nada más que las líneas. Fíjense, esta línea, pero no me la muestra seleccionada. Esta línea y esta línea. Listo, terminé de seleccionar, le doy Enter. Y al darle Enter, fíjense que aparece la selección en donde yo fui haciendo clic. Para eso sirve la selección múltiple. Gracias, Wilson. Ya estamos terminando. Bien, a continuación la que sigue es Single, que Single es la más conocida de todas. Fue el primer modo de selección que tuvo AutoCAD, que es el cuadradito. Ustedes se paran ahí y seleccionan. No obstante, si ustedes se paran en la nada, les conmuta la selección automática. Vaya uno a saber por qué. Y a continuación vienen dos selecciones que corresponden a la parte tridimensional, para lo cual voy a tener que hacer un 3D de esto. Vamos a hacerlo rápidamente. Si yo estoy en 3D y pongo Move, además puedo usar la opción SubObject. La opción SubObject me va a mover no todo el objeto, sino el subobjeto que yo designe. En este caso pongo SU de SubObject y selecciono esa línea, por ejemplo. Le doy Enter y ahora muevo eso desde ahí hasta allá. En cambio, lo opuesto a esto es el objeto. Si yo pongo Move y pongo SubObject, puedo seleccionar esta cara, por ejemplo, y sigo en el modo SubObject seleccionando. ¿Se dan cuenta? Porque ahora yo selecciono esa arista y selecciono esta arista y esta arista. Pero si yo quiero seleccionar todo el objeto, para eso tengo que volver a la última de las selecciones, que es Object, objeto. Entonces pongo la O de objeto y ahora me selecciona todo el objeto. Entonces recuerden que subobjeto y objeto son para 3 dimensiones. No hacen absolutamente nada en 2D. Terminamos acá. Estos son todos los modos de selección de AutoCAD. Seguramente hay alguno que ustedes no conocían. Espero que les sirva esto y que puedan utilizarlo para hacer mucho más eficiente los flujos de trabajo. Wilson, todo tuyo, yo ya me despedí. No, bueno, eso que con el profe siempre les agradece a ustedes y nunca se los dice en los videos, entonces se los digo yo. Gracias, patrones. Adiós.